Bueno, con respecto al qué es, la Defensoría de Familia es la institución encargada de proteger a los niños y niñas y adolescentes en vulneración de derechos o en amenaza de estos mismos. Es una institución que está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Esta institución es de cobertura nacional, entonces siempre encontraremos una defensoría de familia en cualquier parte de Colombia. Bueno, dependiendo también un poco de la densidad poblacional o del tipo de comunidad que haya ahí. También por mencionar que dependiendo de esto mismo, el equipo multidisciplinario, que es de eso se trata la institución, es una entidad de carácter multidisciplinaria, puede variar dependiendo de las necesidades de cada región. También podemos observar que hay momentos en los que, dependiendo de esta misma densidad poblacional, puede haber más, más defensorías de familia a través de los recursos o de, digamos, la cobertura que tenga cada una. Algo por mencionar es que esta Defensoría de Familia nace a través de la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, el cual regula e institucionaliza este proceso de defender los derechos de los jóvenes, niños y niñas. También, previo a esto, a la Defensoría de Familia, está que había lugares, bueno, no lugares, sino momentos en los que la responsabilidad recaía sobre diferentes entes. Por ejemplo, los jueces de menores eran una de las personas encargadas de gestionar todo este aspecto que tenía que ver con la protección de derechos de los adolescentes. También recaía en diferentes instituciones, en el ICBF también, pero no había una fuerte regulación de esto, ¿no? Había caracteres difusos frente a la organización y la cobertura. También en diferentes organizaciones gubernamentales, pero pues es difícil entrar a hablar de ello. Una última cosa sería que hay una convención, que es la Convención de los Niños de la Adolescencia, que esta expresa también los derechos que tenían estos niños previo a la regulación de la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Luego de saber qué es la Defensoría de Familia, podemos pasar a su función principal. De forma muy sencilla es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo cual los conceptos emitidos son de carácter pericial. Y ustedes dirán, ¿cómo así de carácter pericial? Significa que los informes que realiza la Defensoría de Familia servirán como material probatorio en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Esto para definir la situación legal de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo llegas a nosotros? Para llegar a la Defensoría de Familia puedes hacerlo a través de la línea 141 o a través de la línea nacional gratuita 018 91 80 80. En las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra la Oficina de Relación con el Ciudadano. Esta persona también se encarga de direccionar y dar los casos que en este momento se están reportando al defensor de familia. Pero antes tomará todos los datos que puedas dar del niño, niña, adolescente al cual se le estén vulnerando sus derechos. Se recibe cualquier denuncia que sea por maltrato, negligencia o abuso sexual. Cualquier ente, institución o persona está en el deber de poner en conocimiento cualquier vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. El ICBF también se brinda apoyo y asesoramiento a familias. Una vez recibidos los casos, ya sigue al direccionamiento. Esto lo realiza la autoridad administrativa. Esta persona ya hace el direccionamiento al equipo interdisciplinario, el cual consta de trabajo social, psicología, nutrición y derecho, que sería la autoridad administrativa. Aquí en Santander de Quilichao se cuenta con 4 defensorías de restablecimiento de derechos. Cada una de ellas cuenta con el mismo equipo. Y finalmente pasamos al proceso de atención. Aquí entra el trabajo o el papel de nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales.
Rutas de atención de trabajo social. Recepción de casos. Como se mencionó en la diapositiva anterior, en este punto los casos pueden ser reportados por cualquier vía, ya sea por denuncias ciudadanas, por instituciones educativas, centros de salud, entre otros. El trabajo social en la Defensoría de Familia se inicia en la recepción y documentación de la situación, es decir, es nuestro primer escenario en el cual cumplimos un papel establecido dentro de la Defensoría de Familia. La evaluación del caso en las rutas de atención de Defensoría de Familia se refiere a un proceso en el cual se realiza un análisis detallado y exhaustivo de las situaciones particulares de un niño, niña o adolescente que se encuentra en situación de vulnerabilidad o amenaza contra sus derechos. Durante esta etapa, se recopila información relevante y se lleva a cabo una evaluación multidisciplinaria para comprender en profundidad la situación del menor y su entorno familiar. Esta evaluación puede involucrar a diferentes profesionales, como trabajadores sociales, psicólogos, abogados, médicos u otros especialistas, dependiendo de las necesidades específicas del caso. El objetivo de la evaluación del caso es obtener una visión integral de la situación, identificar los posibles riesgos y necesidades del niño, niña o adolescente, así como también evaluar la idoneidad y capacidad de los padres o cuidadores para garantizar su bienestar y protección. Durante este proceso, se pueden utilizar diferentes técnicas y herramientas, como entrevistas, visitas domiciliarias, evaluación psicosocial, valoraciones médicas, entre otras, para recopilar información relevante y tomar decisiones informadas sobre las medidas de protección y restablecimiento de los derechos que se deben implementar. En resumen, la evaluación del caso en la ruta de atención de familia implica un análisis exhaustivo de las situaciones particulares de un niño, niña o adolescente, con el fin de obtener una comprensión integral de su situación y tomar medidas necesarias para garantizar su protección y restablecimiento de derechos. Esto siempre de la mano de todos este equipo multidisciplinario que serían los peritos encargados de dar ese concepto frente a la situación del niño, niña o adolescente. En un siguiente apartado tenemos las entrevistas y valoraciones, donde trabajo social se encarga de la verificación sociofamiliar, o sea que se llevan a cabo entrevistas con los integrantes de la familia para obtener información detallada sobre el entorno y las circunstancias. En un segundo momento tenemos las valoraciones psicosociales y las evaluaciones de riesgo, las cuales ayudan a determinar la intervención necesaria para este niño, niña o adolescente. En un siguiente apartado tenemos las entrevistas y Finalmente, se tiene la elaboración del plan de intervención, que es en donde se evidencia el concepto que se da desde trabajo social y a partir de la información recopilada en la verificación inicial, se proponen qué aspectos se deben tener en cuenta para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y qué se debe abordar en el contexto sociofamiliar con el fin de que se pueda garantizar y restablecer el derecho que fue vulnerado para el niño, niña o adolescente. Bueno, ahora hablaremos del proceso de intervención que se realiza desde trabajo social durante el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y para esto debemos tener en cuenta algunos elementos. Está la medida de protección que quien la determina o quien la establece es el defensor o defensora de familia, ya que son la autoridad administrativa. Esto se hace a partir del concepto que se da desde trabajo social en la verificación sociofamiliar y los conceptos que da psicología y nutrición. Esta medida puede ser en algunos casos el retiro del medio familiar o se deja en el medio familiar. Cuando se retira, se puede dar la ubicación en hogar sustituto, familia extensa o instituciones. Todo depende de la necesidad o de las particularidades del caso. Esto se realiza en aras de garantizar y de proteger el bienestar del niño, niña y adolescente. Pasamos después a la derivación de programas de apoyos que, como bien lo dice, es según las necesidades que se identifican en el medio familiar y se pueden dar derivaciones a salud, a educación o incluso a programas de secretarías locales.
También tenemos el acompañamiento y asesoría de las familias que van orientadas o se realizan con el fin de que las familias sientan un acompañamiento para la posible solución o la posible modificación de las situaciones de riesgos que se presentan dentro de la familia. Y está el seguimiento o evaluación, que es muy importante, ya que según el lineamiento y la normativa que establece para el proceso de atención de restablecimiento de derechos, estos seguimientos deben ser mensuales y deben estar acompañados con un informe en donde se evidencie si hay un cumplimiento o si hay un avance durante el proceso y si hay también situaciones nuevas que generen un riesgo para el niño, niña y adolescente. Finalmente, otro de los elementos que se debe tener en cuenta para el proceso de intervención desde trabajo social es la duración del proceso administrativo de restablecimiento de derecho, ya que estos procesos tienen una duración de 6 a 12 o 18 meses máximos. Todo depende de la necesidad del caso y de la vulneración de derechos que tenga el niño, niña y adolescente. Durante este tiempo es en el que se hacen los seguimientos y se hace toda esta ruta de atención. Parte de los seguimientos que se deben realizar a los 6 meses es el seguimiento de fallo, en donde se determina fijamente la medida de protección que tiene el niño, niña y adolescente. Para esto, desde trabajo social se debe hacer un informe, un seguimiento de fallo. Y al momento de hacer el cierre se hace un seguimiento para cierre en donde se especifica y se evalúa si se cumplieron los compromisos o si ya la situación que generó la vulneración de derechos para el niño y niña y adolescentes no existe o se modificó esa situación. Finalmente podríamos hacer un ejercicio de reflexión. Frente al caso que te estamos presentando, puedes poner en práctica lo que te hemos explicado anteriormente, donde debes tener en cuenta qué ruta y qué rol tendría el trabajador social de acuerdo al caso que presentamos.